Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos para los Naru Jounin del canal, y saludos para los Naru Okage, pero en especial saludos para ti que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones, gracias por su continuo apoyo. Capítulo 6. El sordo traqueteo de un viejo molino de agua crujía con el viento seco, completamente fuera de lugar en la interminable extensión de dunas quemadas por el sol. Un estrecho arroyo, apenas un hilito de agua, corría junto a él, alimentado por una fuente subterránea invisible. Allí habían acampado, donde un rayo de sombra y un poco de agua ofrecían las únicas bendiciones que el desierto podía brindar. Era el día después de su desesperada huida, y mientras los demás yacían dispersos por el campamento improvisado, durmiendo, comiendo o atendiendo heridas y digivices, la mente de Sora estaba pesada por la inquietud. Encontró a Itzy sentado con las piernas cruzadas bajo la sombra del molino, con la laptop abierta sobre las rodillas. El brillo verde de la pantalla se reflejaba tenuemente en sus gafas. Sus dedos flotaban sobre el teclado, moviéndose ligeramente, como si se anticipara a sus manos. «Hola, Itzy». No levantó la vista de inmediato, parpadeó 2 veces antes de mirarla. «Oh, Sora. Perdona, solo estaba revisando, algunos registros del sistema». Sora se agachó a su lado, con los brazos apoyados en las rodillas. Estaba pensando, ¿crees que podrías contactar con Genai de nuevo? Ante eso, Itzy se detuvo. Sus dedos se detuvieron y su mirada se agudizó. Hay muchas cosas que quiero hablar con él, continuó Sora con voz tranquila pero firme. No solo sobre la evolución, sino sobre lo que debemos hacer ahora. Itzy se ajustó las gafas. Contactar, no es imposible, creo. Arqueó las cejas. Espera, ¿en serio? Entonces puedes hacerlo. Posiblemente, dijo crípticamente, mientras sus ojos volvían a la pantalla. Sora frunció el ceño. ¿Cómo? Emitió un suave zumbido y luego dijo, si uso los cables negros, podría haber una solución. Sora parpadeó. ¿Cables negros? Itzy giró ligeramente la laptop para ver una imagen. Un esquema aproximado, dibujado a toda prisa en código y etiquetado con sus propias notas. Entonces empezó a explicar. ¿Recuerdan al Greymon corrupto que vimos en el Coliseo? Tras la masacre de Skull Greymon, volví a las ruinas de la arena. Encontré un nido de esos cables negros donde había estado. Uno de ellos estaba completamente partido por la mitad, pero lo seguí, y encontré el otro extremo conectado a un conector modular, del mismo tipo que los puertos de mi portátil. Los ojos de Sora se abrieron de par en par. ¿Estás diciendo que los Digimon están siendo controlados como máquinas? Más bien monitoreados, murmuró Itzy. Estos cables no solo envían energía, transmiten datos, órdenes, vigilancia, tal vez incluso mejoras artificiales. Y acabo de encontrar otro cable que pasa por ese pozo seco de allá. Señaló detrás de ella, donde el anillo de piedra de un pozo se elevaba desde la arena como una lápida. Creo que todo el continente servidor está cubierto por una red, continuó, una especie de malla oscura. Podría acceder a ella, potencialmente. Sora lo miró sin palabras. Entonces, ¿por qué no dijiste nada antes? No pude, respondió Itzy en voz baja. No después de lo que pasó con Tai. Las palabras la golpearon como un balde de agua fría. ¿Crees que es tu culpa? No. Susurró. Él no respondió. En cambio, Itzy bajó la vista hacia la laptop en voz baja. Si hubiera dicho algo antes, todos habrían recurrido a mí en busca de respuestas que no tenía. Y si hubiera intentado entrar y nos hubieran pillado, podríamos haber acabado como ese Greymon. Un silencio frío se instaló entre ellos, interrumpido únicamente por el viento que suspiraba a través de las aspas rotas del molino. Sora se estremeció. Recordó al Greymon corrupto, el brillo rojo de sus ojos, como brasas moribundas, sus movimientos irregulares y antinaturales. El solo recuerdo le encogió el corazón. ¿Pero hay alguna manera de entrar sin que me pillen? Preguntó. Itzy suspiró, frotándose el puente de la nariz. Quizás. Si tengo cuidado. Los secuaces de Temon deben usar terminales para acceder a la red. Si imito sus patrones de datos, quizá el sistema piense que somos uno de ellos.
pero si pide una contraseña o cualquier forma de autenticación, estamos perdidos. Hizo una pausa. Una ventaja es que nadie espera que alguien entre. La seguridad puede ser mínima, porque creen que nadie es lo suficientemente listo o loco como para intentarlo. Sora esbozó una leve sonrisa. Bueno, menos mal que te tenemos. Itzy volvió a hablar rápidamente. Palabras como registros de acceso, protocolos binarios y túneles proxy salían de su boca con más energía de la que el pequeño molino de agua jamás podría producir. Para Sora, bien podría haber sido Parcel. Observó cómo movía la boca, pero el significado se transformó en una turbia neblina de jerga técnica. Y, sin embargo, en medio de la confusión, una cosa quedó clara. Él creía, en algún lugar bajo la cautela, bajo el intenso miedo que había envuelto al grupo desde el Coliseo, Itzy comenzaba a creer que había una posibilidad. Una pequeña luz parpadeante en un mundo que se oscurecía rápidamente a su alrededor. Para Sora, eso fue suficiente. Inténtalo, Itzy-kun, dijo con voz tranquila y firme. Me haré responsable de lo que pase. Los dedos de Itzy se congelaron sobre el teclado. Sus ojos, amplios y analíticos, se encontraron con los de ella, entre la admiración y la alarma. Sora, ¿estás seguro?, preguntó, mucho más suavemente que antes. Su anterior entusiasmo se transformó en algo más solemne. No, admitió, cruzándose de brazos. Pero ya no podemos darnos el lujo de esperar. El sol caía a plomo sobre la arena del desierto fuera de su refugio. Las viejas vigas de madera crujían como los huesos de una criatura ancestral que se negaba a seguir sosteniendo este santuario por mucho más tiempo. Tarde o temprano, Etemon llegaría, pisoteando el desierto con su banda de monstruos feroces y risas desenfrenadas. No podemos vivir así, susurró Sora. No para siempre. Pensó en Tai, en la angustia que sentía al sentarse solo cerca de la noria, sin apenas hablar. Pensó en los demás. Joe, que seguía agarrando su muñeca vendada, Teka fingiendo no tener miedo, Mimi con cara de querer llorar cuando nadie los veía. Todos intentaban mantenerse fuertes, pero se les notaban las grietas. Itzy cerró su portátil lentamente. Su pequeña sonrisa incómoda intentó tranquilizarla, pero tenía un peso detrás, como quien intenta bromear antes de zambullirse en aguas negras. Muy bien. Lo intentaré, dijo. Luego, casi en broma, añadió. Pero no creo que debamos hacernos ilusiones. Estoy acostumbrado a no encontrarlo. Él le dedicó una sonrisa torcida. No fue mucho, pero Sora se encontró sonriendo. Entonces ambos estaremos decepcionados juntos. Doblándose en la base del pozo seco, Itzy se agazapó en la casi oscuridad. El suave zumbido de su computadora portátil era el único sonido además del viento susurrando arriba. Hacía más fresco allí abajo, escondido bajo la tierra abrasada por el sol del desierto de Cerber. Los muros de piedra estaban agrietados, desgastados por el tiempo en algunos puntos, pero formaban un estrecho capullo a su alrededor. Aislado, hermético, como una mirilla excavada en la estructura de un mundo en ruinas. Sobre él, la silueta de Sora se asomaba de vez en cuando por la boca del pozo, su rostro enmarcado por el cielo abrasador, preocupado y atento. No habló. No le hacía falta. Clic, clic, clic. Sus dedos danzaban sobre el teclado con la familiaridad de la memoria muscular, como si lanzara un hechizo silencioso que hubiera memorizado hacía tiempo. Líneas de código se desplazaban rápidamente por la pantalla, símbolos y comandos fluían como conjuros digitales. Y entonces, para su asombro, no se solicita contraseña, parpadeó. Fue casi demasiado fácil. La conexión se canalizó con fluidez, como una llave que se desliza por una puerta que no estaba cerrada desde el principio. Y más allá de esa puerta se extendía un imperio. La red de Etemon, vasta y extensa, ramificándose como venas no solo por el continente servidor, sino incluso extendiéndose hasta los flujos de datos de otros continentes más allá del horizonte. Y, sin embargo, algo estaba mal. Se había implementado un robusto sistema de seguridad. Muros de cortafuegos y puertas de autorización, lo suficientemente estrictos como para rivalizar con un banco de datos corporativo. Pero estaban inactivos. Durmiendo. Una armadura de caballero abandonada en su pedestal. ¿Por qué? ¿Fue arrogancia? ¿Exceso de confianza? ¿O quizás, despiste?
Itzy no se dejó llevar por la incertidumbre. La cautela era su compañera, y actuó con rapidez, como un ladrón en una catedral digital. Reescribió los registros de acceso, limpiando su rastro, borrando cada huella de su intrusión, como si nunca hubiera estado allí. Era como magia de invisibilidad, solo que mantenida con pulsaciones de teclas y lógica. Y entonces, justo cuando se preparaba para desconectarse. Silbido. Una alerta en la esquina superior derecha. Un correo electrónico. Remitente. Andromon Island. A Itzy se le cortó la respiración. Abrió el mensaje con la cuidadosa reverencia de quien abre un pergamino antiguo. Era de ese Andromon, el que habían salvado del engranaje negro en la isla Fail. El mismo que les había mostrado la ruta de las aguas residuales a Toy Town, y que una vez les había dicho: si alguna vez me necesitan, estaré vigilando la fábrica. El mensaje de Andromon cobró vida como una respuesta en una sala de chat. Le informé a Genai. No te ha contactado hasta ahora porque Demon lo bloqueaba, pero gracias a ti, la red se ha colapsado. Ahora puede contactarte directamente. Los ojos de Itzy se abrieron de par en par. Su corazón se aceleró. La luz de la pantalla se reflejó en las lentes de sus gafas. Él lo había hecho. Una oleada de alivio, silenciosa pero potente, lo invadió como una ola. Tras días de vagar en la oscuridad, tras todo el miedo y la frustración, por fin habían abierto una línea. Una línea real. Genai, cualquiera que fuera la guía críptica que contuviera, estaba a su alcance. Arriba, Sora se inclinó aún más y llamó suavemente: Itzy. ¿Algo? Itzy inclinó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Sí, dijo con una sonrisa discreta, y su voz resonó levemente en las paredes del pozo. Tenemos correo. Justo cuando Itzy salió del pozo, sacándose la tierra de las mangas, Teka subió corriendo la colina, sin aliento. Itzy. Sora. Genai está aquí. Tienen que venir rápido. Lo siguieron a toda prisa, con los pies crujiendo la hierba seca, mientras el viento del desierto soplaba en suaves olas. La laptop de Itzy, aún caliente por la conexión, la sujetaba firmemente entre sus brazos. Sin embargo, su mente zumbaba más rápido de lo que el procesador podría esperar. Gracias a ti la red se ha bloqueado, dijo Andromon. Pero Itzy no había hecho nada para bloquearlo, ¿verdad? Quizás configurar esa bandeja de entrada había generado una reacción en cadena, o quizás el sistema de Demon era tan inestable que un inicio de sesión ajeno bastaba para desencadenar una reacción sistémica. Sea como fuere, le revolvió el estómago. No le gustaban los desconocidos. Tras el chirriante molino de agua se alzaba un enorme cactus, imponente como un centinela en la noche. Bajo su sombra, se había reunido el grupo. Niños y Digimon por igual, con los rostros tenuemente iluminados por el azul parpadeante del holograma. La voz de Tai resonó a través del aire del desierto. ¿Por qué? Itzy llegó justo a tiempo para escuchar el final, pero la frustración en la voz de Tai no necesitaba contexto. La figura holográfica de Genai flotaba suavemente sobre el suelo, con las manos entrelazadas tras la espalda y luciendo esa media sonrisa que nunca delataba nada. Así que has evolucionado. La cuestión es que hay muchos caminos posibles para la evolución. Ninguno es realmente correcto o incorrecto. Pero la razón por la que no lograste la evolución que esperabas, es porque aún eres inexperto. Tai se estremeció ante la palabra, inexperto. Así es. Tus Digimon evolucionan como reflejo de tu crecimiento personal, continuó Genai, con voz suave pero firme, como un maestro paciente y decepcionado. Entonces, ¿qué tengo que hacer para crecer? Preguntó Tai, casi suplicando. Te enviaré un entrenador. Su nombre es Estático. La imagen parpadeó. Mon, escucha lo que dice. Y entonces la imagen se desintegró en fragmentos brillantes y desapareció en el viento. Itzy dejó escapar un sonido de profunda frustración, con los hombros hundidos. Tantas preguntas, todas desaparecidas. Los demás permanecieron en silencio contemplativo. El peso del momento los mantenía en tierra. Dijo que iba a enviar un entrenador, ¿verdad? Preguntó Mimi, volviéndose hacia Palmón. Palmón asintió, con sus orejas caídas, pensativa. Sí, lo hizo.
Entonces tal vez eso signifique que tendremos un guardaespaldas o algo así, agregó Mimi esperanzada. Si tenemos suerte, murmuró Jo en voz baja, cruzándose de brazos. Pero ninguno parecía particularmente seguro. La sospecha aún los atormentaba. Genai era un enigma, y no todos los enigmas inspiraban confianza. Sobre ellos, sentado en silencio sobre el molino como una sombra, Naruto observaba todo lo que sucedía. Sus brazos cubrían sus rodillas con la mano suelta, y Sparky se acurrucaba a su lado como una brasa incandescente. No formaba parte de su círculo íntimo, y lo sabía. Cualquiera que fuera su historia, él no la había vivido. No sabía quién era Genai ni qué significaba la evolución para ellos, al menos no tal como ellos la entendían. Así que permaneció en silencio. Es una noche hermosa, dijo Sparky, moviendo su cola suavemente. Sí, murmuró Naruto en voz baja. Su mirada recorrió las dunas lejanas, el cielo estrellado y el tenue destello de la luna digital. Y a pesar de sí mismo, a pesar del propósito que lo había traído allí, sintió una punzada en el pecho. Hogar. La tienda de ramen. Los regaños de Iruka. Las bromas de Konohamaru. La terquedad de Sakura. La sonrisa discreta de Sasuke. El ánimo distante de Kakashi. La presencia paternal de Jiraiya y la calidez maternal de Tsunade. Los rostros de aquellos que importaban, que ahora se sentían tan lejanos. ¿Estás pensando en ellos?, preguntó Sparky. Sí, dijo Naruto, con la voz apenas un susurro. Los extraño. Capítulo 7. Mantenimiento completo. El mensaje parpadeó en la pantalla interna de Datamon mientras la última capa de seguridad se reiniciaba con un suave zumbido. Líneas de código danzaban ante su vista, verificando cada función. La red estaba de nuevo bajo su control. Fluida, completa y, lo más importante, aislada de Temon. Presionó algunas teclas y envió un correo electrónico claro y superficial a Temon, cuyo asunto decía simplemente: sistema restaurado. Todas las funciones operativas. Una media sonrisa, si es que así se podía llamar al tenue brillo en sus ojos, se dibujó en el rostro metálico de Datamon. No se hacía ilusiones sobre la reacción de Temon. El autoproclamado rey de los conciertos probablemente ya estaría revolviéndose en su trono, gritándoles a sus secuaces, sin darse cuenta de que lo habían cortado deliberadamente durante la brecha. Sí, Datamon había detectado el acceso ilegal. En el momento en que Itzy se coló en la red, el sistema detectó la intrusión. Pero en lugar de excluirlo, Datamon hizo lo contrario. Había pausado el sistema de seguridad. Y luego, muy discretamente, cortó por completo el acceso de Temon. Había sido divertido, la verdad. Itzy se movía como un fantasma. Inteligente, cauteloso, pero también inexperto. Y, sin embargo, en ese caos, apareció una variable inesperada. La voz de Genai, distorsionada pero presente. Interesante, pensó Datamon. Los niños no eran tan despistados como creía. La bandeja de entrada que Itzy había creado todavía permanecía dentro del sistema, guardada dentro de uno de los servidores de correo menos utilizados. Él lo dejó así. Después de todo, podría tener alguna utilidad. Datamon no era leal a Temon. Ese bufón solo se creía un dios digital, pero Datamon sabía más. La red era vasta. Su memoria antigua, sus raíces profundas. Había códigos y construcciones más allá de lo que incluso Temon podía imaginar. Y quizás, solo quizás, las palabras que Genai había logrado colar a través del sistema bloqueado contenían una pista de algo más grande. El entrenador, la evolución, los caminos. Tus Digimon evolucionan como reflejo de tu crecimiento personal. Datamon repitió la frase en silencio. La evolución tenía reglas, lógica, proceso. O eso creía. Pero esa línea insinuaba emoción. Una elección. Eso lo inquietó. No, le intrigaba. Minimizó los registros, cifró el tráfico de correo para futuras referencias y se adentró de nuevo en las profundidades de la red. Observando. Esperando. Cualquiera que fuese lo que viniera después, él tenía la intención de verlo desarrollarse. Y tal vez guiarlo. Tras lo que pareció un día interminable de caminata bajo un sol abrasador, el grupo finalmente se topó con una extraña visión. Un desguace de coches, tirado en medio del desierto como un gran monumento oxidado.
No había ningún camino que condujera a él, ni rastro de civilización alrededor. Solo esta imponente fortaleza de máquinas olvidadas, brillando débilmente bajo el resplandor ámbar del crepúsculo. A pesar de la palabra desguace, el lugar era inmenso, fácilmente del tamaño del Tokyo Dome, quizás mayor. Metales retorcidos, parabrisas fracturados y capós desteñidos por el sol se apilaban precariamente uno sobre otro, elevándose tan alto que proyectaban largas sombras sobre la arena como gigantes imponentes congelados a media zancada. Cientos, quizás miles, de vehículos abandonados yacían allí como reliquias olvidadas de una época pasada. Naruto, con los ojos muy abiertos y la cabeza erguida, entrecerró los ojos ante la luz mientras se acercaban. ¿Qué son esas cosas?, preguntó, acercándose con cautela a la sombra que ofrecían los imponentes muros del desguace. Son vehículos, respondió Sora, secándose el sudor de la frente y bebiendo un sorbo de su cantimplora. Se usan para transportarse en nuestro mundo. Como carruajes metálicos. Naruto parpadeó, desconcertado. ¿En serio? ¿Cómo se mueven? Pero nadie le respondió. Los demás ya se estaban acomodando para descansar, algunos dejándose caer agradecidos sobre frías placas de metal o desplomándose junto a neumáticos el doble de grandes. El aire estaba quieto, el desguace estaba extrañamente silencioso, demasiado silencioso. Encogiéndose de hombros, Naruto se giró y comenzó a trepar la pila más cercana, con movimientos ágiles y seguros a pesar de los crujidos y gemidos de los escombros inestables. Ya estaba acostumbrado al peligro. Si este mundo le había enseñado algo, era que ningún lugar era seguro. Desde su elevada posición estratégica, sus agudos ojos azules escudriñaron el páramo que se extendía más allá, y fue entonces cuando lo vio. Una figura encorvada y espantosa, con su único ojo rojo sangre brillando como una joya maldita. Asomándose entre dos vagones retorcidos, la bestia se agazapó, con una mano grotescamente grande retorciéndose mientras se preparaba para abalanzarse. Su cuerpo estaba cubierto de gruesas escamas grises, su forma era dracónica pero extrañamente industrial, como una monstruosa fusión de bestia y máquina. «Chicos, enemigos», gritó Naruto, y su voz rompió el silencio. Con un movimiento fluido, lanzó una ráfaga de shurikens. Silbaron por el aire, más rápido que el sonido, impactando a la criatura con precisión milimétrica. Pero, para horror de todos, las cuchillas rebotaron en la piel de la criatura como piedras contra un muro de piedra. Los demás se pusieron de pie de un salto. Sus digivices se iluminaron y las pantallas parpadearon al identificar al enemigo. Ciclomón, leyó Itzy en voz alta, con voz sombría. Un Digimon de tipo dragón y uno de los sicarios de Temon. Está siendo controlado. Mira los cables negros que recorren su espalda. El coloso tuerto dejó escapar un rugido de frustración. Su aliento envió una ola de calor por el desguace. Su mirada se fijó en los niños con intenciones asesinas. «Digievolución ahora», gritó Tai. En destellos de luz, los compañeros Digimon entraron en acción, evolucionando a sus formas de campeón en un torrente de datos. Pero Agumon permaneció inmóvil. Se movió nervioso por la arena, con los ojos fijos en Tai, que permanecía inmóvil, con los puños apretados, atrapado entre el miedo y la responsabilidad. A Agumon le dolía el corazón. Quería luchar, proteger a sus amigos. Pero sabía por qué Tai dudaba. El recuerdo de Skullgreymon aún flotaba en el aire como una maldición. La rabia. La destrucción. El horror en los ojos de Tai mientras su compañero se había convertido en algo monstruoso, algo malo. Ahora la confianza de Tai se había desvanecido, destrozada por su propia ambición. Y Agumon, percibiendo la confusión de su compañero, solo pudo patalear con impotencia, esperando, con esperanza. De repente, Kiplomon alzó la cabeza y desató un torrente cegador de fuego por la boca. Hipercalor, un rayo de energía fundida que vaporizó los clones de Naruto al contacto. El rayo impactó contra la pared del desguace con un estruendo atronador, derritiendo el acero como cera y enviando una cascada de metal ardiente en una lluvia de fuego. «Maldita sea, eso es caliente», murmuró Naruto en voz baja, aterrizando junto al grupo después de una rápida retirada. «Caliente, caliente, caliente, caliente».
El agudo grito de Kabuterimon atravesó el aire cuando el ataque de hipercalor de Kiklomon impactó su flanco, un torrente abrasador de fuego que envió al gran Digimon insecto en espiral hacia el cielo. Golpeó el suelo metálico con un estruendo atronador, con las alas quemadas aleteando inútilmente mientras el enemigo emitía un rugido atronador. Arpón Vulcano. Gritó Ikakumon, seguido por la explosión de su cuerno en espiral estrellándose contra el costado de Kiklomon. Ala Meteoro. Rugió Virdramon, invocando una tempestad llameante que tiñó el cielo de un intenso tono naranja. La tormenta de fuego se desató desde arriba, lamiendo la piel blindada de Kiklomon e incendiando los vehículos destrozados cercanos. Pero la bestia no cayó. Kiklomon se abalanzó hacia adelante, con su único ojo ardiendo de furia. Las llamas danzaban sobre sus escamas y el humo se elevaba en espirales desde el metal, pero la criatura parecía ilesa. Su velocidad era aterradora, antinatural para una criatura de su tamaño, y se precipitó por el campo de coches destrozados como un fantasma de la destrucción. Desde las cimas desmoronadas de la montaña de chatarra, Garurumon corrió con la gracia de un lobo fantasmal, casi sin hacer ruido mientras saltaba de una percha inestable a otra. Su boca se abrió, liberando una ráfaga de fuego pálido. Fuego de zorro. El torrente de llamas blanquiazules golpeó a Kiklomon en la cara. La bestia rugió de ira, tropezando, perdiendo el equilibrio en el terreno irregular. Atacó a ciegas, moviendo su enorme brazo derecho con una fuerza desmedida. Crack. El golpe impactando en el estómago de Garurumon, haciéndolo rodar por los aires como un muñeco de trapo antes de estrellarse contra el suelo con fuerza. Naruto hizo una mueca. Esa cosa era demasiado fuerte para que cualquiera la manejara solo. Y el combate cuerpo a cuerpo fue una sentencia de muerte. Aterrizó junto a los demás, con la mirada fija en Kiklomon. Distráelo, dijo. Cuando dé la señal, apártate. Nadie lo cuestionó. Simplemente asintieron, en silencio, con firmeza. Solo Tai se quedó atrás, con la mirada baja y las manos temblando levemente a los costados. Agumon se sentó a sus pies, incapaz de ocultar su inquietud. Sparky, el compañero de Naruto, permaneció en silencio junto a ellos, con las orejas gachas, como avergonzado de su propia inacción. Mientras tanto, Naruto ya estaba formando clones de sombra. 1, 2, 3. Cada clon crepitaba con poder mientras orbes de chakra, el Rasengan, cobraban vida en sus palmas. El viento del desierto transportaba el sonido como una advertencia de un trueno que aún no había caído. Kiklomon resbaló. Su pierna herida finalmente cedió bajo su enorme cuerpo. Ese fue el momento. Ahora. Gritó Naruto. Los Digimon se dispersaron como hojas en una tormenta, abriendo camino justo cuando los tres clones con Rasengan cargaban contra ellos, cada uno como un cometa en llamas. Kiklomon alzó su monstruoso brazo para protegerse, pero era demasiado lento. Auge. Los Rasengans impactaron con la fuerza de una montaña que se desploma. El enemigo fue lanzado hacia atrás, derrapando sobre el montón de chatarra, destrozando cascos oxidados y cristales, y desapareció en una nube de polvo y fuego. Silencio. Entonces, un gemido. La nube se abrió y Kiklomon apareció, apenas con vida. Su brazo derecho colgaba flácido, aplastado e inútil. Grietas recorrían su piel acorazada como porcelana rota. Pero su ojo aún brillaba con un odio desesperado. Naruto no lo dudó. Apareció como un rayo, con chakra fluyendo por sus extremidades, y pateó a Kiklomon en el cuello con todas sus fuerzas. Se oyó un crujido espantoso y la bestia se desplomó. Su ojo se atenuó. La amenaza había terminado. Al disolverse los datos del monstruo en una luz parpadeante, fluyeron hacia Naruto, quien permanecía tranquilo entre los escombros. Una oleada de calor lo recorrió, calmando su hambre y despejando su mente como un viento fresco tras el fuego. Buen trabajo, muchachos, dijo con un suspiro y los ojos todavía fijos en las partículas que se desvanecían. Sí, dijeron los demás con alivio. Pero luego miraron a Tai. Se mantuvo apartado, con los hombros encorvados y la mirada fija en el suelo. Ni una sola vez había alzado su digivice. Ni una sola vez había llamado a Agumon para que luchara. Incluso ahora, no podía mirarlos a los ojos. Mad mantuvo la distancia. Mimi evitó mirarlo. Itzy no dijo nada.
TK se quedó allí, con la mirada suave por la preocupación, los labios apretados, como si se guardara palabras que no estaba listo para decir. Joe, el pacificador siempre torpe, habló primero. No pasa nada. Nos has salvado antes, Tai. De cosas mucho peores. Vamos, por ahora, ¿sí? Quizás era compasión. Quizás era culpa. Pero en el fondo, todos sabían la verdad. El verdadero problema no había sido Kiklomon. Todavía estaba con ellos. Y caminaba junto a ellos en silencio. Naruto miró a Tai, sentado aparte de los demás, con una postura cargada de culpa y frustración tácitas. El chico estaba rodeado por el vasto vacío del desierto, como si la tierra misma lo empujara a la soledad, dejándolo lidiando con su propia confusión interior. El viento arreció, trayendo consigo el seco olor a óxido y metal. La mirada de Naruto se suavizó. Sabía lo que se sentía cargar con el peso de una decisión que podía ponerlo todo patas arriba. Una decisión que deseaba poder retractarse. Podía verlo en los ojos de Tai. La culpa, la frustración, el miedo de no poder proteger a todos sus seres queridos. Oye, Tai, gritó Naruto suavemente, caminando hacia él con pasos firmes y decididos. Al mismo tiempo, Sora abrió la boca como para hablar, pero Naruto levantó una mano, indicándole que le diera espacio para acercarse. Podía notar que ella también estaba dispuesta a intentar consolar a Tai, pero algo le decía que el líder necesitaba este momento. Necesitaba escuchar a alguien que comprendiera su dolor a un nivel más profundo. Tai levantó la vista, con la mirada nublada por el crepúsculo. No necesitó preguntar qué quería Naruto. Las palabras pesaban entre ellos. Los rojos y naranjas intensos del atardecer parecían magnificar la tristeza en el rostro de Tai, haciéndolo parecer aún más pequeño, más frágil ante la inmensidad del mundo que lo rodeaba. He oído lo que pasó, Tai, dijo Naruto con voz tranquila, pero con el peso de la experiencia. Y lo entiendo, de verdad. No estás solo en esto. Tai giró la cabeza lentamente, mirando a Naruto con un destello de incertidumbre en los ojos. No dijo nada, pero la pregunta quedó en el aire. ¿Cómo es posible que entiendas lo que estoy pasando? Naruto se arrodilló a su lado, con las manos apoyadas en las rodillas y una mirada suave pero firme. Hubo un tiempo, en que yo también perdí el control, continuó, con la mirada distante, como si rememorara un recuerdo doloroso. Tenía una oscuridad dentro, una energía oscura que me dominaba. Casi lastimó a mis amigos, y quizás algo peor. Es algo que jamás podré deshacer. Los ojos de Tai se abrieron ligeramente, con un destello de sorpresa entre la niebla de su tristeza. Naruto siempre había sido tan seguro, tan fuerte. Escuchar que incluso él había experimentado algo así era inquietante, pero extrañamente reconfortante. Sé lo que se siente al sentir que estás hundiendo a todos, dijo Naruto en voz baja pero firme. Pero tienes que entender algo. El coraje no se trata de tener siempre la razón ni de no fallar nunca. Se trata de levantarse después de una caída. Se trata del amor que sientes por tus amigos, por las personas que te importan. Eso es lo que te mantiene unido cuando todo lo demás se derrumba. La mirada de Tai se suavizó, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, una pequeña, casi imperceptible chispa de esperanza brilló en su pecho. Había querido alejar a Naruto, decirle que lo dejara en paz, pero había algo en las palabras de Naruto, una especie de fuerza silenciosa, que le llegó al corazón y deshizo el nudo de culpa que lo apretaba. Sé que no es fácil, añadió Naruto con una sonrisa cálida y comprensiva. Pero no puedes dejar que el miedo te controle. No puedes dejar que te derrumbe. Suceden cosas malas, Tai. No podemos controlarlo todo. Pero si no superas tu situación, perderás algo más que tu confianza. Te perderás a ti mismo. La mirada de Tai bajó al suelo, como si sopesara las palabras de Naruto. La brisa cambió de nuevo, y durante un largo instante, solo hubo silencio entre ellos. Ni palabras, ni exigencias, solo la silenciosa comprensión del dolor compartido. Finalmente, Tai se puso de pie, con una postura aún pesada, pero un poco menos agobiada. Al principio no habló, solo miró a Naruto con una mezcla de gratitud e incertidumbre. Luego, con un suspiro silencioso, asintió. Gracias, Naruto. Lo pensaré.
Sin decir una palabra más, Tai se dio la vuelta y se alejó, encaminándose hacia el horizonte. Su silueta se reducía contra el sol poniente. No era mucho, pero era suficiente. La carga que Tai llevaba no había desaparecido, pero algo había cambiado. Un pequeño cambio, un destello de luz en la sombra de su duda. Naruto le observó irse un momento y luego se giró para mirar a Sora, quien observaba en silencio el intercambio. Ella le dedicó una pequeña sonrisa de alivio. «Lo hiciste bien», dijo en voz baja, mientras sus ojos seguían la figura de Tai que se alejaba. Naruto le devolvió la sonrisa, aunque su expresión era una mezcla de satisfacción y tristeza. «No sé si será suficiente, pero es un comienzo». A medida que el sol se ponía en el cielo, iluminando el desierto con una luz tenue y mortecina, el grupo recogió sus cosas, listo para seguir adelante. Pero en ese breve momento de silencio, algo había cambiado. El peso del pasado seguiría presente, pero el camino por delante se sentía un poco más despejado. Y eso por ahora fue suficiente. Capítulo 8. Lejos del cálido resplandor naranja de la fogata, lejos del eco de las conversaciones y los suaves ronquidos de Tentomon en el polvo, Itzy estaba sentado con las rodillas en alto y su portátil reposaba ante él como una reliquia preciosa. Sus ojos, normalmente abiertos por la curiosidad, ahora brillaban con un leve destello de secreto. A diferencia de Tai, cuya soledad estaba envuelta en culpa y confusión, la de Itzy era deliberada. Una huida a su propio mundo de cables y señales, de código y lógica críptica. A pesar de toda su lógica y cautela, no podía negar la punzada de emoción que le recorrió la espalda. Después de todo, estaba a punto de descubrir algo digital. La primera vez que accedió a la red, se sintió como si se topara con un antiguo libro de hechizos en la sección prohibida de la biblioteca de Hogwarts. Emocionante, peligroso y completamente misterioso. ¿Por qué se había caído la red? Y, lo que era más importante, ¿sería posible que sus enemigos no los hubieran encontrado debido a este repentino e inexplicable silencio? El sentido común, algo que la profesora McGonagall habría elogiado en otro estudiante, le decía que esperara, que dejara que las cosas se calmaran. Pero la curiosidad, esa vieja amiga de todos los alborotadores y pioneros, le picaba en los dedos. Miró a Tentomon, quien parpadeó soñoliento. «De acuerdo», susurró Itzy, con una sonrisa en las comisuras de los labios. «Hora de cavar». «Está bien», respondió Tentomon con un bostezo, revoloteando perezosamente mientras Itzy quitaba la arena con el borde de su zapato. Un cable negro serpenteaba por el suelo como una serpiente petrificada. No había ningún conector modular a la vista, pero Itzy, con una perseverancia que habría enorgullecido a Hermione, siguió el cable hasta desenterrar el conector, enterrado bajo un pequeño montículo de arena caliente y seca. Con un soplo, apartó el polvo. El sol dorado del atardecer se reflejaba en el metal como un tesoro recién descubierto. «Es hora de iniciar sesión», murmuró, con su voz apenas por encima de un murmullo. Con mucho cuidado, con muchísimo cuidado, enchufó su portátil. La pantalla se encendió, proyectando un tenue brillo sobre su rostro decidido. El icono de la bandeja de entrada pulsó suave y tentadoramente. Seguía allí. Intacto. Sin ser detectado. «Genial», suspiró. Ni rastro de interferencia. Y entonces lo vio. Un nuevo mensaje. Su corazón se aceleró. El nombre del remitente apareció con una claridad escalofriante. Datamon. Un jadeo silencioso escapó de sus labios al hacer clic en el mensaje. El texto parecía casi un pergamino encantado que se desplegaba ante él. «A los niños elegidos. He oído hablar mucho de ustedes del anciano Genai. Si caminan en línea recta hacia el oeste desde su posición actual, llegarán al río de arena. Síganlo y los llevará a la pirámide donde resido. PD. Poseo una de las crestas». El aire pareció calmarse a su alrededor. El crepitar de la fogata, el viento rozando las dunas. Todo se apagó bajo el peso de esas palabras. Cerrando su portátil de golpe, Itzy salió disparado hacia Sora con la velocidad de un estudiante que acaba de ver un basilisco en los pasillos de Hogwarts. La encontró atendiendo el fuego y se agachó a su lado, susurrando. «Sora, recibí un correo electrónico. Del Digimon que mencionó Genai. Datamon». La expresión de Sora se agudizó, frunciendo el ceño pensativa.
Hablemoslo con todos, murmuró, pero no menciones que accediste a la red. No sabemos quién podría estar escuchando. Ninguno de los demás tenía la misma comprensión de las computadoras que Itzy. Para ellos, la red digital era como la adivinación, una magia misteriosa e impredecible. Así que, cuando el grupo se reunió en un círculo informal, un consejo de guerreros exhaustos bajo un cielo centelleante, escucharon atentamente. Debatieron, por supuesto. Hubo inquietudes. Preguntas. Pero Itzy y Sora los guiaron con cuidado. Para su sorpresa, Tai, cuyo espíritu había estado sepultado bajo capas de duda, levantó la cabeza y habló con claridad. Sí, dijo con sencillez, pero con firmeza. Una sola palabra. Una sola antorcha encendida de nuevo. Matt asintió, con una expresión de aprobación en su semblante sereno. Uno a uno, los demás siguieron el ejemplo, uniéndose a la decisión. Naruto, ligeramente apartado del grupo y contemplando las estrellas distantes como quien busca una puerta a otro mundo, simplemente asintió para sí mismo. No necesitaba hablar. Los seguiría donde quiera que fueran. Por ahora, este era su equipo, y su camino era el que debía seguir, sin importar a dónde lo llevara. Así que se decidió. Buscarían a Datamon. El río de arena nos esperaba. Más tarde esa noche, cuando la luz dorada del crepúsculo se había desvanecido en un suave y plateado baño de crepúsculo, Sora se encontró caminando silenciosamente junto a Matt, sus pensamientos girando como hojas de otoño atrapadas en la brisa. Las estrellas parpadearon al despertar sobre ellos, dispersas como gemas pulidas en un cielo azul marino. El mundo se sentía un poco más tranquilo después de su encuentro, y aunque el campamento aún resonaba con murmullos y pasos, Sora tenía algo que la inquietaba. «Matt», preguntó suavemente, su voz apenas se elevaba por encima del susurro de la arena rozando sus botas. Él la miró de reojo, con una ceja levantada. «¿Por qué aceptaste ir a ver a Datamon?», preguntó, inclinando ligeramente la cabeza y con la curiosidad reflejada en sus ojos. La mirada de Matt se posó en el sendero bajo ellos, donde sus pasos dejaban tenues huellas en la superficie siempre cambiante. Tai por fin está demostrando algo de motivación, murmuró en voz baja, como si las palabras no fueran para el aire libre. No pude negarlo. Había algo melancólico en su forma de decirlo, como si él también hubiera esperado, en silencio, con obstinación, que su amigo volviera en sí. El viejo Tai. El líder que una vez fue su fuego cuando tenían frío, su ancla cuando iban a la deriva. Sora no dijo nada, pero las comisuras de su boca se curvaron ligeramente. La gratitud tácita permanecía cálida y suave en su pecho. Al día siguiente, el sendero del desierto los condujo a un extraño y traicionero espectáculo. Lo que a primera vista parecía un arroyo fangoso que serpenteaba lentamente entre las dunas, al observarlo más de cerca, eran arenas movedizas. Una cosa enorme, absorbente y engañosa que brillaba levemente bajo la luz del sol como melaza removida en un gran caldero. El primero en acercarse, Tai, retrocedió instintivamente. «Eso no es solo barro», murmuró. «Sin duda son arenas movedizas», confirmó Itzy, agachándose para inspeccionarlas. Sus dedos se cernían cerca del borde, pero no se atrevía a tocar. Estructura inestable, alta viscosidad, meterse sería como meterse en una licuadora de tierra. Mimi, sacudiéndose el polvo del sombrero, dejó escapar un suspiro de impaciencia. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó con la voz áspera y frustrada. Naruto ya se había adelantado y se mantenía firme sobre la superficie, como si las arenas movedizas fueran piedra sólida. Su capa ondeaba tras él, sin un solo grano de arena adherido a sus botas. «Puedo llevarlos a todos al otro lado, si quieren», ofreció con una sonrisa alegre, como si estuviera sugiriendo un juego de salto de rana. Joe se aclaró la garganta, ajustándose las gafas con nerviosismo. «También podríamos usar los peces de Gomamon», dijo, intentando parecer servicial. «Podrían formar una especie de balsa». Pero Itzy negó con la cabeza. «No, gracias. No quiero cruzar un río de muerte a lomos de pececillos que parecen estar a punto de volcarse en cualquier momento». «Está bien», dijo Matt. Y así, como solían hacer, el grupo votó. Esta vez fue una decisión rápida. Naruto sería el elegido. Con una sonrisa y un chasquido de dedos, Naruto creó un clon para cada uno.
Los clones surgieron con un crujido de chakra, idénticos en todos los sentidos, y se posicionaron frente a los demás como corceles devotos. «Aguanten, chicos», gritó Naruto, estirando los brazos. «Esto va a ser un viaje rápido». Y rápido fue. Sora se elevó en el aire con una facilidad asombrosa, mientras el clon bajo ella corría por el terreno traicionero sin siquiera tropezar. El desierto se difuminaba a ambos lados, el viento le azotaba las orejas y la extraña sensación de volar sin alas le bullía en el pecho. Mimi chilló de sorpresa. Joe gritó. Tentomon se agitó. Pero Naruto, el verdadero Naruto, corría junto a sus clones con perfecto equilibrio, con la mirada escudriñando el terreno, siempre atento, siempre alerta. Solo tardó unos segundos, pero pareció más tiempo, como correr en la espalda de un hipogrifo o volar a través de un túnel de la Red Flu. Y cuando finalmente tocaron tierra firme más allá de las arenas movedizas, el grupo estalló en una extraña mezcla de jadeos, risas e incredulidad. Me retractó, dijo Itzy sin aliento. Eso fue, sorprendentemente eficiente. Naruto se sacudió las manos y les guiñó un ojo. Les dije que sería divertido. Mientras continuaban hacia el oeste, hacia los secretos que Datamon pudiera albergar, Sora miró hacia atrás una vez, vislumbrando las arenas movedizas que se asentaban lentamente tras ellos. El camino aún era incierto, pero ahora había una energía renovada en el grupo. Una esperanza silenciosa, frágil pero creciente. Lo veo. El grito resonó como una campana en la vasta extensión del desierto. Las cabezas se giraron al instante. Era Mimi, con la voz llena de emoción, aunque ahora teñida por la duda que uno podría sentir al ver a un Grimm en las nubes. Eso es una pirámide, ¿verdad? Sus palabras se perdieron en el viento, las últimas sílabas alargadas por la incertidumbre. Inclinó la cabeza, frunció el ceño y se protegió los ojos con la mano enguantada de la luz del sol. El resto del grupo se reunió a su alrededor, siguiendo la línea de su mirada y allí estaba. Una pirámide, pero no del tipo que se encuentra en los libros de texto ni en las réplicas de los museos de historia. No hay una majestuosa estructura de arenisca dorada que se alce orgullosa hacia el cielo. No hay escalones erosionados que se eleven como la escalera hacia un inmortal muerto hace mucho tiempo. Este estaba invertido, colgando como un colmillo de la tierra misma. Se alzaba ante ellos como una joya oscura semienterrada en las dunas, con su punta afilada clavándose en la arena y su amplia base sobresaliendo hacia el aire libre como una corona olvidada. Hacía que la mente diera vueltas, como si el desierto mismo se hubiera puesto patas arriba y se hubiera olvidado de enderezarse. Parece que alguien olvidó cómo funciona la gravedad, murmuró Matt, entrecerrando los ojos para mirarlo. Incluso Naruto arqueó una ceja. Nunca había visto a un arquitecto hacer el pino. A medida que se acercaban, la pirámide revelaba más secretos. No estaba construida con piedra común, ni piedra caliza polvorienta ni granito desportillado. En cambio, la superficie brillaba tenuemente bajo capas de arena, compuestas enteramente por grandes baldosas de colores, cada una grabada con extraños patrones geométricos. Algunas brillaban tenuemente, como si guardaran el recuerdo de una magia desvanecida hacía mucho tiempo. La entrada que encontraron era estrecha, demasiado estrecha para su comodidad, y conducía a un pasaje interior que ascendía en pendiente hacia la base invertida. El aire en el interior estaba extrañamente quieto, como si la pirámide no hubiera respirado en siglos. Pequeños remolinos de arena se arremolinaban en el suelo, acumulándose en los rincones como susurros olvidados. Hasta las paredes están alicatadas, murmuró Itzy, pasando un dedo por un borde. Hasta el fondo. Cada baldosa era diferente. Algunas verdes, otras azul zafiro, otras carmesí como sangre seca. Algunas estaban agrietadas, con polvo llenándolas juntas como arrugas en un pergamino viejo. El pasillo se extendía hasta un pasillo oscuro, iluminado solo por el tenue resplandor del techo, donde pequeñas rendijas dejaban entrar rayos de sol polvorientos. Cuanto más se adentraban, más se desvanecía el ruido del desierto. No se oían pasos, salvo los suyos, y ni siquiera el correteo de las criaturas diminutas perturbaba el silencio. Era evidente. Hacía mucho, mucho tiempo que nadie caminaba por allí. Joe se secó la frente, ya sudando. No parece que este sea un lugar donde deberíamos estar sin un guía.
Pero tenemos una, dijo Sora con calma, mirando a Naruto. Y una razón para estar aquí. Tai, en la parte de atrás del grupo, no dijo nada, pero lo siguió, paso a paso, con expresión concentrada, como si tratara de leer algo invisible escrito en las paredes. A medida que el corredor se curvaba aún más hacia arriba, estrechándose aún más, Naruto disminuyó ligeramente la velocidad y susurró para sí mismo. Túneles como estos, nunca son solo túneles. Yo iré primero, dijo Naruto en voz baja y firme. Entrecerró los ojos al avanzar, con una postura alerta. Podría haber trampas. Levantó 2 dedos y, con una pequeña descarga de chakra y una bocanada de humo, un gemelo sombrío dio un paso al frente. Su clon. El doble los miró con la misma sonrisa segura, luego se giró y echó a andar, descalzo y silencioso sobre el liso suelo de baldosas. Naruto no dijo nada más, pero en el fondo, estaba probando algo. Durante la travesía por las arenas movedizas, cuando sus clones transportaron a los demás, sintió sus palabras y caricias filtrarse de vuelta a él. Recuerdos, sentimientos, sensaciones tan vívidas como las suyas. Ya no era solo un jutsu. Era conexión. Experiencia compartida a través del espíritu. El pasillo que tenían delante era largo y extrañamente limpio. Las luces fluorescentes, incrustadas donde las paredes de azulejos se unían al techo, proyectaban un resplandor azul pálido que parpadeaba de vez en cuando, como el destello de una vela fantasmal. Marchaban en filas perfectas sobre ellos, zumbando suavemente con poder. Nadie entendía bien cómo funcionaba la energía, pero funcionaba. Y estaba mirando. A cada pocos pasos que daban, las luces detrás de ellos se apagaban con un clic y un zumbido silencioso que se desvanecía, una por una, hasta que el camino detrás de ellos era devorado por la oscuridad. Cuando el pasillo finalmente se bifurcó, se extendían 2 pasadizos idénticos, pero solo uno de ellos, el izquierdo, aún brillaba. El otro permanecía en sombras, como la entrada de una tumba. Supongo que eso nos sirve de guía, dijo Itzy, subiéndose las gafas mientras miraba entre los 2 caminos. Datamon debería estar al final de esta luz. Es un rastro obvio, lo que lo hace aún más deliberado. Los demás intercambiaron miradas, con la inquietud deslizándose en sus rostros. Pero siguieron adelante. Cuanto más descendían, más sagrado e inquietante se volvía el aire. La cima de la pirámide estaba enterrada bajo la arena, con su base expuesta al sol, una inversión que, según observó Itzy, coincidía con ciertos templos olvidados mencionados en la mitología egipcia, donde el mundo se invertía para reflejar el más allá. El pasadizo ahora descendía bruscamente, arrastrándolos hacia la tierra como una piedra tragada por el mar. Por fin, después de lo que parecieron 10 minutos de silencio interrumpido solo por pasos y el suave zumbido de las luces, llegaron a una puerta. No es solo una puerta. Es una bóveda. Ante ellos se alzaba una enorme placa de acero, reluciendo con una fría determinación. A diferencia de las baldosas de colores que habían visto antes, endebles, agrietadas y cubiertas de polvo, esta puerta estaba impecable, en perfecto estado. El metal vibraba débilmente con fuerza, y un tirador sobresalía de su costado como un colmillo. ¿Es este el lugar?, preguntó Sora, con una voz apenas superior a un susurro. Déjame revisar, dijo Naruto. Su clon se acercó a la puerta sin dudarlo, con los dedos cerca del picaporte. La cerradura no era solo mecánica. Estaba diseñada para dañar, para defender. Un mecanismo de seguridad de nivel jutsu, construido con electricidad tan volátil que habría matado a un humano normal en cuanto su piel tocó la manija. Si Datamon no hubiera sabido que venían, habría sido fatal. Pero la trampa permanecía silenciosa. Inactiva. Datamon había desactivado el sistema antes de su llegada. Un acto de cautelosa confianza. Con un silbido bajo, la puerta se abrió. Entraron uno por uno, parpadeando mientras sus ojos se acostumbraban. La cámara interior era cuadrada, cavernosa y brillaba con símbolos. A lo largo de las 4 paredes de piedra, desde el suelo hasta el techo, se extendían intrincadas filas de números, letras y extraños glifos, antiguos y digitales a la vez. Brillaban tenuemente en colores cambiantes: plata, verde, índigo. Una catedral del conocimiento, entrelazada con códigos. Incluso el aire crujía ligeramente, como estática. Esos son jeroglíficos.
Preguntó Joe. Es un programa, dijo Itzy al instante, en cuanto sus ojos captaron los patrones grabados en las paredes. Su voz transmitía la misma seguridad que había usado al anunciar algo tan mundano como el tiempo, solo que ahora crepitaba con electricidad, como si el propio programa le hubiera tocado el cerebro. ¿Un programa?, repitió Mimi, ladeando la cabeza y soltando una breve carcajada. ¿Seguro que no son solo un montón de garabatos al azar? ¿Como los que se ven en una pizarra rota después de un huracán? No lo es, dijo Itzy, y hubo un destello en sus ojos. Emoción, incluso reverencia. Estos símbolos están activos. Las letras mismas irradian algo. Poder, tal vez. Datos, sin duda. Se acercó a la pared, con los dedos crispados como si se muriera de ganas de tocarla, pero sabía que no debía intentarlo. Su voz bajó, cargada de pensamientos. En el principio era la palabra, murmuró, casi para sí mismo. La palabra se convirtió en estructura. Código. Vida. Había algo diferente en él ahora. No solo sus palabras, sino la forma en que las pronunciaba. Ya no era el análisis seco de un chico acostumbrado a saber más que todos los demás en la sala. Era reverencia. Como si estuviera dentro de una catedral de circuitos. Tai, siempre impaciente, se removió y miró de reojo a los rincones de la habitación. Vale, pero ¿dónde está Datamon? Es a quien vinimos, ¿verdad? La sala no ofreció ninguna respuesta. Solo el suave zumbido de la energía resonaba en la cámara. En el rincón más alejado, una sola terminal brillaba, su pantalla proyectaba una luz verde pálida sobre el liso suelo de piedra. Estaba encendida, inactiva, esperando, observando. No había sillas cerca. Ni cables. Ni rastro de ningún Digimon por ninguna parte. Debe ser por eso que hemos estado recibiendo esos correos electrónicos extraños, murmuró Matt, moviéndose para examinarlo. Pero aún así, no hay Datamon. Solo silencio y... ¿qué es eso?, preguntó Sora con voz insegura. En el centro de la habitación, algo yacía desplomado, medio engullido por la sombra. No era una criatura. Ni siquiera del todo. Una máquina, quizá, o lo que quedaba de una. Parecía un robot, abandonado allí sin cuidado, como si se hubiera caído de la mochila de alguien y no hubiera vuelto a levantarse. Su cabeza, con su cúpula de cristal, tenía una grieta larga y fea que la atravesaba, y en su interior, donde antes dos luces parpadeaban sin parar, solo quedaba una. La otra estaba destrozada, y su cuenca revelaba un ojo bulboso e inyectado en sangre de aspecto horriblemente orgánico, como si alguien hubiera metido cables rosa coral en una forma que pretendía imitar un ojo humano, y luego se hubiera olvidado de quitárselo cuando se apagaron las luces. Uf, Mimi retrocedió un paso, con la voz tensa. Definitivamente no es así como me imaginaba Datamon. Parece basura, dijo Tai frunciendo el ceño. Itzy se inclinó ligeramente, frunciendo el ceño, como si descifrara una línea de código particularmente terca. Ese, podría ser él, dijo finalmente. O lo que queda de él. Quizás fue al baño, añadió, medio en broma, aunque su tono carecía de verdadera convicción. La sala no se rió. Esperaron. Pasaron 10 minutos. Las luces de la pared parpadeaban en patrones ilegibles. La computadora seguía encendida, su pantalla parpadeaba con lo que podría haber sido un código o una cuenta regresiva. El aire se volvió más frío, más silencioso, más pesado. Y aún así, ningún Digimon apareció. Me conectaré a la red y lo buscaré, anunció Itzy, mientras se dirigía hacia la computadora solitaria en la esquina de la habitación. La pantalla parpadeó mientras pulsaba algunas teclas. Su rostro, normalmente sereno y clínico al tratar con máquinas, de repente se iluminó con emociones contradictorias. Sí, y yo, no, murmuró en voz baja. Acababa de recordar algo. La red. No debería haberla mencionado. Ni haberla usado. Ni siquiera haberles dicho a los demás que existía. Pero cuando levantó la vista, nadie dijo nada. Ni Tai, ni Sora, ni siquiera Joe, que solía tener un comentario para cada ocasión. En realidad, todos observaban a Itzy como si estuviera cocinando algo peligroso en un caldero burbujeante. Fascinados, pero sobre todo confundidos. Itzy exhaló aliviado y comenzó a escribir de nuevo. Ya hemos llegado dentro de la pirámide.
¿Dónde estás? La respuesta llegó de inmediato. Estoy cerca. Itzy frunció el ceño y volvió a escribir. No vemos a nadie por aquí. ¿Podrías ser un poco más específico? La respuesta. Estoy a tus pies. Eso lo hizo detenerse. Nuestros pies. Se giró lentamente. Todos los demás se giraron también. Y allí, justo donde lo habían visto antes, estaba el robot. Esa misma cosa llena de cristales rotos y alambres que parecía un proyecto de ciencias que había salido terriblemente mal. Su único ojo inyectado en sangre parpadeaba con una luz roja. Entonces, la mirada de Itzy se dirigió a la computadora. El puerto infrarrojo lateral parpadeaba sincronizado. Itzy jadeó. Tetai-san, dijo con la voz entrecortada, es el robot. Ese robot es Datamon. La habitación quedó en silencio por un momento antes de que Joe dejara escapar un silbido bajo. Se veía mejor, murmuró Matt. Los dedos de Itzy volvieron a deslizarse sobre el teclado. Mientras intercambiaban correos electrónicos con el ser que, de alguna manera, era a la vez código y máquina, descubrieron la verdad. Datamon estaba plenamente consciente, aún funcionando. Solo estaba atrapado en un cuerpo destrozado, incapaz de moverse, encerrado en un caparazón de cables rotos y placas de memoria quemadas. ¿Podemos arreglarlo?, preguntó Tai. Itzy miró a Naruto, que estaba en la puerta con los brazos cruzados. Este tipo de cosas, de verdad no son lo mío, admitió Naruto, con una sonrisa tímida en los labios. Yo vigilaré. Lo haré, dijo Matt, quitándose los guantes y arremangándose. He recableado mis amplificadores de guitarra tantas veces que sé manejarme bien con los circuitos. Nadie se lo esperaba. Mimi parpadeó. Sora pareció impresionado. Itzy arqueó las cejas. Pero Matt ya estaba arrodillado junto a Datamon, examinando con calma el revoltijo de fibra derretida y cuerdas deshilachadas con la misma concentración con la que afinaba su guitarra. Las instrucciones llegaban en forma de correos electrónicos rápidos, algunos diagramas y dibujos pixelados que parecían más mapas de mazmorras de la vieja escuela que algo médico. Itzy los leía en voz alta, a veces haciendo pausas para interpretar. El trabajo era tedioso, delicado y exigente. Se pelaron y reconectaron cables, se recortaron los bordes quemados y se puentearon los circuitos rotos. Pasaron 2 horas. Luego 3. Nadie se fue. Nadie se quejó. Y entonces, un sonido. Un zumbido sordo, como el ronroneo de un motor pequeño. Un motor dentro del robot zumbó una vez, 2 veces, y luego se estabilizó. El brazo de Datamon se movió, luego torpe y sin gracia, pero inconfundiblemente vivo. Flexionó 3 dedos regordetes, probándolos como un pianista que prueba teclas olvidadas. Luego, con una extraña gracia mecánica, se incorporó hasta quedar sentado. Muy bien. La voz de Tai rompió el silencio como un fuego artificial. Hay movimiento. Los niños estallaron en vítores, con el alivio y la adrenalina invadiéndolos como una ola. Naruto se permitió una sonrisa. Incluso Joe le dedicó a Matt un firme gesto de respeto. El ojo parpadeante del robot se centró en Tai, quien dio un paso adelante y su tono volvió a volverse serio. Ahora dime, ¿qué hago para evolucionar correctamente? Por primera vez, la habitación parecía el centro de algo importante. Las baldosas agrietadas. Los cables zumbando. La pirámide enterrada en arena y secretos. Y la pregunta que podría cambiarlo todo. Capítulo 9. La respuesta de Datamon llegó con tal fuerza y crudeza inesperada que fue como una bofetada en la cara. ¿Cómo diablos podría yo saber algo así? Hubo una pausa. El tipo de pausa que no surge del silencio sino de la conmoción. Los correos electrónicos elegantes, casi arcanos, que habían intercambiado antes, escritos como crípticos acertijos de un erudito o un monje, habían desaparecido. Lo que ahora los observaba era un desprecio puro y sin filtros. Naruto entrecerró los ojos de inmediato. No sabía mucho de programación, pero malas intenciones. Podía sentirlas como el redoble de un tambor de guerra. Sin dudarlo, dio un paso adelante con los brazos extendidos, y un destello de chakra dorado se formó alrededor de los niños como un escudo instintivo. Algo no está bien, murmuró, en un tono bajo y peligroso. ¿Cómo dices?, preguntó Tai, acercándose a la pantalla. ¿Qué te pasa?
¿No te pidió Genai que nos ayudaras? De la boca mecánica del robot surgió una risa fría y estridente. Jejeje. Mentí. Solo necesitaba una herramienta que me ayudara a reparar mi cuerpo. Por eso te llamé. Un escalofrío recorrió la habitación. ¿Nos engañaste?, preguntó Joe, con una voz apenas susurrante. Sí, es correcto. ¿También mentiste sobre el escudo?, preguntó Mimi con voz temblorosa. Bueno. Obviamente. Cada palabra fue como una piedra arrojada a un lago en calma. Ondas de incredulidad se extendieron por todo el grupo. Matt apretó los puños. ¿Qué quieres? Ya te lo dije. Quería recuperar mi movimiento. No, lo que quiero decir es, Matt dio un paso adelante con los ojos encendidos. ¿Qué planeas hacer ahora que puedes moverte? El ojo rojo brilló con más intensidad. Había algo inquietantemente humano en la forma en que Datamon se irguió, como si saboreara el momento. Gobierna este mundo. Esa simple frase, pronunciada con tanta naturalidad, hizo que la habitación se sintiera más fría. Lo que mantiene un mundo en movimiento es la información. ¿No es eso cierto también para el tuyo?, continuó Datamon, cambiando el tono de su voz ahora, más firme, pausado. Quien controle la información puede controlar el mundo. Usar solo poder bruto como Etemon no es suficiente. Lo más importante es usar lo que hay aquí arriba. Levantó una mano rechoncha y golpeó el cristal que envolvía su cerebro, produciendo un tintineo audible. Es cierto que cometí un error. Etemon casi me destruye, me obliga a actuar como su administrador, su juguete. Incluso me obligaron a crear un programa para alterar el orden mundial. ¿Pero lo estás ayudando?, preguntó Itzy, intentando asimilar la historia, con la voz más baja de lo habitual. No. Dije levantamiento, no apoyo. Dar una orden para reemplazarla por otra. Eso es una estupidez. Solo estás cambiando un tirano por otro. Lo que quiero. Una pausa. Y luego un zumbido bajo. Es convertir este mundo en caos. Todos los niños se quedaron paralizados. Incluso el chakra de Naruto titiló un instante, como una antorcha que atrapa una ráfaga de viento frío. Si nadie puede ver cómo está construido el mundo, entonces no podrá saber qué puede hacer para cambiarlo. Solo se necesita un maestro que conozca la verdad. Y una vez más, ese mismo tintineo vidrioso contra su cráneo, como si fuera una corona. Durante un largo momento nadie dijo una palabra. Incluso el zumbido en las paredes pareció silenciarse. A estas alturas, a los niños les daba igual la retorcida ideología de Datamon. Lo que realmente necesitaban saber era algo completamente distinto, y Sora fue quien lo expresó. Al final de todo esto, preguntó con voz firme, ¿quién eres para nosotros? ¿Nuestro aliado? ¿O nuestro enemigo? La respuesta de Datamon fue fría y mecánica, mezclada con indiferencia. Por el momento, no somos enemigos. Necesito factores indeterminados como ustedes, aunque su presencia solo añada confusión a la información. Mientras continúen siendo una amenaza para Etemon y su gente, los usaré para mis propósitos. Pero aún así, sería una molestia que se interpongan en mi camino, así que sin previo aviso, el brazo de Datamon se disparó hacia adelante, con el objetivo de agarrar a Sora. Pero nunca tuvo la oportunidad. En un instante, Naruto estaba al frente, y su kunai infundido con chakra atravesó la extremidad metálica con una fuerza explosiva. Maldita basura, lo pagarás. Rugió Datamon, mientras salía humo de la extremidad dañada. Su ojo rojo resplandeciente ardía de furia al golpear con la mano un panel de control. Al instante, el suelo desapareció bajo los pies del grupo. El sistema de seguridad, frío y eficiente, no se molestó en clasificarlos como intrusos. Simplemente los juzgó como basura, para desecharlos. Uno a uno, Tai y los demás fueron expulsados a la fuerza de la pirámide, lanzados como datos rotos. Naruto podría haberse resistido, pero no lo hizo. Se dejó caer, sabiendo perfectamente que los demás lo necesitarían. No tenía intención de dejarlos atrás, ni ahora ni nunca. Fuera de la pirámide, el grupo se levantó lentamente, sacándose el polvo de la ropa y del ego. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Tai con voz temblorosa. Es culpa nuestra por liberar a Datamon, murmuró Itzy, sintiendo una gran culpa. Tenemos que impedir que haga lo que pretende. Sora bajó la cabeza, avergonzada. Te obligué a confiar en él.
Lo siento. Naruto negó con la cabeza. No importa. Ahora sabemos la verdad. Su voz se volvió más fría, más concentrada. Destrozaré esa máquina. Nadie lastima a mis amigos. Un extraño anhelo lo invadió, un instinto que no había sentido antes. No era solo ira. Era algo más profundo. Un ansia de datos. Por un instante, sintió la huella de Datamon como un aroma en el viento, y una parte de él la anhelaba. No, interrumpió Matt, no podemos confiar solo en ti, Naruto. Esta también es nuestra lucha. No podemos ser un peso muerto para siempre. Tiene razón, asintió Tai, con la mirada feroz de nuevo. Somos los niños elegidos. Naruto asintió bruscamente. Entonces estamos todos de acuerdo. Movámonos. No tenemos tiempo. Echó a correr, seguido de cerca por los demás. Mientras sus digivices brillaban, cada Digimon compañero evolucionó, listo para la batalla. Pero cuando Naruto cerró la distancia, una lluvia de láseres de torreta se disparó desde el interior de la pirámide. ¡Maldición! Maldijo, saltando hacia atrás justo a tiempo para evitar ser incinerado. Se reagrupó rápidamente, uniéndose a los demás cuando se detuvieron ante la tormenta de luz. Creo que necesitamos un plan mejor, dijo Tai apretando los dientes. ¿Alguien sabe siquiera qué nivel tiene Datamon? No registramos nuestra emoción, admitió Sora, frustrado. El rostro de Joe palideció. ¿No es demasiado arriesgado entonces? Los puños de Tai temblaron y, por un momento, lágrimas de frustración nublaron sus ojos. Entonces una voz suave flotó en el aire como un pájaro cantor. Oh. Por fin te encontré, Pi. Genai me pidió que viniera, Pi. El grupo giró. Flotando en el aire había una pequeña criatura alada con forma de pelota rosa, brazos regordetes y una sonrisa alegre. Piximon. Hideo Itzy. ¿Entonces tú eres el entrenador?, preguntó Tai, con esperanza en sus ojos. Piximon asintió con confianza. Sí. Y todos ustedes han causado un gran desastre, Pi. Pero no te preocupes. Soy especialista en convertir a los desesperados en héroes, Pi. Los niños, sudorosos y cansados, se acurrucaron a la sombra del pequeño Digimon que flotaba frente a ellos. Las alas de Piximon revoloteaban suavemente, su figura rosada, parecida a un globo, se balanceaba con una gracia casi cómica. No te preocupes, dijo con una sonrisa tranquilizadora, aunque sus bracitos permanecieron cruzados con esa indiferencia que solo alguien que confiaba en su capacidad para lograr lo imposible podía permitirse. El tiempo transcurre de forma diferente en mi casa. Tienes de sobra. Detendrás el plan de Datamon antes de que se dé cuenta de que está en peligro, Pi. Los niños intercambiaron miradas inseguras, sin atreverse a preguntar lo obvio. ¿Qué quería decir con el tiempo se mueve de forma diferente? Ya habían aprendido lo suficiente como para no cuestionar cada afirmación críptica de un Digimon, sobre todo si parecía saber más que ellos. Y, sin embargo, la confianza era difícil de conseguir en este mundo extraño. Te seguiremos, dijo Tai finalmente, con voz ronca pero firme. Pero más te vale estar seguro de esto. Piximon asintió con entusiasmo, su rostro redondo irradiaba un optimismo contagioso. No te preocupes por nada, Pi. Tenemos tiempo. El pequeño Digimon revoloteó hacia el horizonte, haciendo señas al grupo para que lo siguiera. Vacilantes, pero impulsados por el hambre y la necesidad de guía, los niños lo siguieron con dificultad, arrastrando los pies por la gruesa arena. Avanzaban en silencio, con el peso de su anterior enfrentamiento con Datamon aún sobre sus hombros. El sol parecía extenderse eternamente, y el desierto parecía inflexible y vacío, hasta que Piximon, sin previo aviso, comenzó a planear hacia lo que parecía ser nada más que un acantilado escarpado y sin señalizar en la distancia. Los niños observaron con asombro cómo alcanzaba un punto aparentemente invisible en la pared rocosa, y con un aleteo, una puerta oculta se materializó ante ellos. Lo atravesaron sin pensarlo dos veces, con la mente aún dándole vueltas a la posibilidad de que los estuvieran llevando a una trampa. Pero en cuanto cruzaron el umbral, el desierto desapareció. Donde antes había un calor abrasador y una arena cegadora, ahora reinaba el aire fresco y reconfortante de un bosque exuberante y verde.
Altos árboles se extendían sobre sus cabezas, con sus ramas cubiertas de hojas que susurraban con la brisa. Los pájaros revoloteaban a lo lejos, y el tenue aroma de las flores silvestres impregnaba el aire, apaciguando los sentidos de los niños. Intercambiaron miradas de asombro. ¿Cómo? Empezó Sora, pero sus palabras vacilaron al mirar a su alrededor. El bosque era profundo y silencioso, y la luz se atenuaba bajo la densa copa de los árboles. Piximón, flotando sobre ellos, rió entre dientes. Como dije, Pi, mi hogar no se parece a nada que hayas visto. El tiempo aquí corre a su propio ritmo, así que no te preocupes por las prisas. Estás a salvo por ahora. A medida que se adentraban en el bosque, un silencio inquietante los envolvió. Tai se quedó paralizado de repente, entrecerrando los ojos. A lo lejos, justo detrás de los árboles, distinguió una figura imponente, su silueta inconfundible. Etemon, murmuró Tai en voz baja, apenas audible. Los niños se giraron, con los ojos abiertos de par en par, sorprendidos, al ver la oscura figura de Etemon, de pie, solo en las afueras del bosque, mirándolos con ojos malévolos. Su presencia contrastaba marcadamente con la serenidad que los rodeaba, como si el aire mismo a su alrededor brillara con energía oscura. Piximón, al notar la preocupación de los niños, soltó una risita. No te preocupes, Pi. Etemon solo ve el desierto. No podrá encontrarnos aquí. Estamos escondidos. Tai, aún inseguro, pero reconfortado por la confianza de Piximón, asintió lentamente. Bien. No podemos permitirnos que nos pille desprevenidos. Con Piximón a la cabeza, el grupo comenzó a ascender una colina enorme, con una pendiente pronunciada y una subida agotadora. Los árboles empezaron a escasear y la respiración de los niños se hizo más pesada a medida que aumentaba la altitud. Pero el deseo de comer y descansar, sumado a la promesa de entrenar, los animó a seguir adelante. Sabían que debían prepararse para las batallas que se avecinaban. Finalmente, tras lo que parecieron horas de subir penosamente la empinada cuesta, llegaron a la casa de Piximón. No era lo que ninguno de ellos esperaba. En lugar de un palacio imponente y extenso, la estructura que tenían ante ellos era sencilla, casi austera. Una humilde casa de madera encaramada en la cima de la colina. Parecía más un dojo que una casa, con grandes puertas corredizas y arquitectura tradicional japonesa. El aroma a incienso flotaba desde el interior, mezclándose con el fresco aroma terroso del bosque exterior. ¿Esta es tu casa?, preguntó Joe con escepticismo, con los pies doloridos por la subida. Parece modesta. Piximón volvió a batir las alas, con una expresión inmutable. Es todo lo que necesito, Pi. Pero lo más importante es que aquí encontrarás todo lo que necesitas. Entra. Los niños lo siguieron a través de la puerta corrediza, que se abrió para revelar un amplio espacio abierto. Bajo ellos se extendían suelos de madera, con diversos equipos de entrenamiento esparcidos por la habitación. Pesas, maniquíes de madera y cuerdas colgando del techo. Había estantes llenos de pergaminos y libros, y las paredes estaban cubiertas de artefactos de aspecto antiguo. Era evidente que este lugar era a la vez un santuario y un lugar de disciplina. Adelante, come, relájate, dijo Piximón, señalando una pequeña mesa con cuencos de comida humeante. Necesitarás fuerzas para lo que viene. Tenemos mucho que discutir. Los niños, con el estómago rugiendo, no tardaron en sentarse y empezar a comer. La comida era sencilla, arroz, verduras y pescado, pero fue más que suficiente después de su largo y agotador día. Mientras comían, no pudieron evitar sentir una sensación de paz que los invadía, un breve respiro del caos en el que se habían visto sumidos. Una vez que terminaron, Piximón se sentó con las piernas cruzadas frente a ellos, con los ojos ahora serios. Ahora, dijo, cambiando de tono, necesitamos hablar de este mundo y de tu propósito aquí. Te has visto envuelto en una batalla mucho mayor de lo que imaginas. Datamon es solo el principio. Pero con la guía adecuada, no solo puedes detenerlo, sino cambiar el curso del destino de este mundo. Los niños intercambiaron miradas, con una mezcla de curiosidad y temor en sus rostros. Habían sido arrojados a este mundo sin previo aviso, sin comprender. Ahora, parecía que contaban con una especie de mentor que les mostraría el camino a seguir. ¿Pero sería suficiente?
Estamos listos, dijo Tai, poniéndose de pie, con la determinación impresa en el rostro. Ya hemos pasado por demasiado como para dar marcha atrás ahora. Piximon asintió, sus ojos brillaban con aprobación. Capítulo 10. Piximon revoloteó un poco más alto en el aire, la cálida luz dorada de su dojo se reflejaba en sus diminutas alas mientras los niños, y sus nuevos compañeros, se sentaban con las piernas cruzadas ante él. Las llamas de las linternas crepitaban suavemente, proyectando sombras cambiantes en las paredes, y el silencio se apoderó del grupo cuando el experimentado Digimon finalmente comenzó su tan esperada explicación. Dijo Piximon, con un tono más suave, que has oído algo sobre lo que haces aquí. Fragmentos, ideas a medio formar, pasadas de un Digimon a otro. Pistas susurradas a través de vientos digitales. Pero la mayoría de los Digimon no saben mucho. Por eso voy a explicártelo todo ahora. Los cimientos. La verdad. Para que entiendas por qué estás aquí y por qué esto importa más que cualquier otra cosa. Los jóvenes héroes, Tai, Mat, Sora, Itzy, Mimi, Joe y TK, asintieron lentamente con expresión solemne. Solo Naruto y el enérgico Sparky, los últimos en llegar a este tapiz digital del destino, parecían ligeramente desconcertados. Fruncieron el ceño con confusión, aunque permanecieron atentos. Piximon hizo un gesto con su bastón, y el aire sobre su cabeza relucía como un estanque perturbado por una piedra. Del éter digital arremolinado emergieron imágenes. Imágenes en movimiento, clips extraídos no de la imaginación, sino de los datos mismos del mundo. El mundo digital es un espejo, comenzó Piximon, pero no un mero reflejo. Es un universo nacido de datos, paralelo al tuyo. No un mundo, sino muchos. Planos enteros de realidad entrelazados, conectados en ciertos puntos con el mundo humano. Al alinearse, el tiempo avanza al unísono. Pero a partir de ahora, hizo una pausa y las imágenes cambiaron. Una mostraba un reloj haciendo tic-tac en el mundo humano y otra a su lado pasaba las horas con cada tic-tac. Este fragmento del mundo digital se mueve de forma diferente. 1 minuto para ti en casa, es un día aquí. Los jadeos recorrieron el grupo. Lo que hacemos aquí tiene que ser rápido, dijo Tai. Piximon negó con la cabeza. No, niña. Lo que hagas aquí tiene que estar bien. Las prisas llevan a la ruina. Tendrás tiempo, pero solo si lo aprovechas bien. La escena cambió de nuevo. Las imágenes arremolinadas mostraban a Digimon eclosionando, creciendo y luchando. Algunos renacieron, sus datos se dispersaron y se recompusieron. Otros fueron consumidos por completo, sus datos se perdieron. El mundo digital, continuó Piximon, sigue sus propias leyes. Los Digimon nacen y renacen, a menos que sus datos sean destruidos. Para crecer, necesitan datos, rocas, frutas, código desechado, incluso edificios. Pero consumir a otros Digimon es la ruta más rápida. Y así, el caos. Joe levantó una mano, con un tono pensativo pero con cierto escepticismo. Pero no hemos visto tanto conflicto. Hemos pasado por aldeas, incluso ciudades. Digimon viviendo en paz. Se escuchó un golpe cuando el palo de Piximon rebotó en la cabeza de Joe, provocando un grito de sorpresa. No interrumpas, Pi. Regañó, aunque con cierta amabilidad. Lo que viste fue el resultado de una intervención. Verás, el mundo digital fue una vez salvaje. Un campo de pruebas. Un experimento. La siguiente imagen apareció fugazmente. Un trono de datos cristalinos, enorme y altísimo. No había nadie sentado en él. Pero un gran árbol se alzaba tras él, con sus ramas entrelazadas con código y una luz fría irradiando desde su centro. Yggdrasil, dijo Piximon con reverencia, el gobernante absoluto del mundo digital. No habla. No siente. Calcula. Observa. Y cuando consideró que la era salvaje había cumplido su propósito, intervino. Escogió a un puñado de Digimon y los bendijo con un poder inmenso. Ahora las imágenes mostraban guerreros brillantes, figuras magníficas con armadura, dragones radiantes con ojos antiguos, bestias envueltas en furia elemental, los caballeros reales, los 4 soberanos, los 4 dragones sagrados. Trajeron orden, estructura.
civilización. Y durante un tiempo, los Digimon prosperaron. Pero, Piximon entrecerró los ojos y bajó la voz. El orden no borra el mal. Ni en los humanos. Ni en los Digimon. La ilusión se oscureció. Imágenes de oscuridad extendiéndose por la tierra, de Digimon corrompidos y retorcidos, parpadeaban una tras otra. El conflicto aún existe. Yggdrasil lo permite siempre y cuando permanezca contenido. Pero el equilibrio ha vuelto a cambiar. Matt habló a continuación, con la voz tensa y los brazos cruzados. ¿No ha ido ya demasiado lejos? Si a Yggdrasil le importa el equilibrio, ¿dónde está ahora? Apenas hemos visto Digimon, y mucho menos capaces de detener esto. La mayoría de los pueblos que pasamos están abandonados o destruidos. Piximon suspiró y sintió un peso sobre sus hombros que hizo que incluso sus alas cayeran. El fuego en el dojo de Piximon crepitaba con más fuerza, como si también lo perturbaran las verdades que se desvelaban en la silenciosa penumbra. El aire se había vuelto más denso, no por el calor, sino por la gravedad de la revelación. Los rostros de los niños estaban inmóviles y pálidos, absorbiendo, procesando, temiendo. Piximon permaneció en silencio un instante, y luego continuó con esa misma voz solemne, casi ancestral. Nadie sabe lo que quiere Yggdrasil. Sus palabras resonaron como una piedra en un estanque, rompiendo el silencio. Esta no es la primera vez, ni será la última. Este mundo, nuestro mundo, se ve obligado a pasar por la destrucción y el renacimiento una y otra vez. Un ciclo de ruina y renovación. Ni siquiera los más fuertes entre nosotros, ni siquiera los caballeros reales pueden detenerlo. Bajó aún más la voz. Ni siquiera la oscuridad. Se escucharon jadeos en todo el grupo. ¿Quieres decir la voz de Sora era baja? Piximon asintió con gravedad. Incluso los 7 grandes señores demonios, la personificación misma del pecado digital, abandonaron sus malas acciones, no por redención, sino por desesperación. Ellos también intentaron detener a Yggdrasil. Y también fracasaron. Porque a ojos de Yggdrasil, no eran más que código corrupto, aún útil para su gran diseño. Un escalofrío recorrió la espalda de Naruto. Apretó los puños, con la frustración impregnando su voz. ¿Eso no lo convierte en el villano definitivo? ¿Cómo se supone que vamos a luchar contra algo así? Un inmortal que todo lo ve y que juega con el mundo. Los ojos de Piximon se suavizaron. Había tristeza allí, un cansancio que no era propio de la edad, sino de soportar demasiadas verdades. Podría serlo, admitió. O quizás, no es un villano en absoluto. Quizás tiene una razón para todo lo que hace. Cada vez que el mundo renace, es más fuerte, más complejo, más evolucionado. Pero entiende esto, apuntó con su bastón a Naruto, con un tono más agudo. Incluso si Yggdrasil se hace el inmortal, no puede hacerlo todo solo. Ahí es donde entras tú. Flotó de regreso y se dirigió a todo el grupo con voz firme. Los digidestinados no son elegidos al azar. Forman parte del protocolo. Vinieron a este mundo no solo para luchar contra la oscuridad, sino para cultivar la fuerza. Crean Digimon capaces de alcanzar alturas que ni siquiera los caballeros reales pueden alcanzar. Entonces, ¿somos parte de su programación? Preguntó Mimi, con los ojos abiertos por la inquietud. Sí, dijo Piximon. Pero no son un simple código. Son variables. Comodines. Ustedes determinan el resultado. Este mundo no es una simulación perfecta. Es un reino vivo y palpitante, hecho de datos y emociones. Y sus vínculos dan origen a Digimon con un potencial inimaginable. Los ojos de Itzy brillaron, en parte ansiosos, en parte emocionados. Entonces esto es solo una simulación creada por Yggdrasil para ponernos a prueba. Piximon negó lentamente con la cabeza. No, niña. Yggdrasil permitió esta crisis, pero no la creó. Lo que enfrentas ahora, es real. Más real que cualquier cosa que hayas vivido hasta ahora. Volvió a levantar su bastón y la imagen en el aire cambió. Ya no eran hermosas digievoluciones ni ciudades imponentes, sino un templo de código deformado y en ruinas, envuelto en sombras. En su centro se alzaba una figura horrorosa, dentada y monstruosa, con ojos como vacíos y extremidades formadas por datos fragmentados. El culto del apocalipsis, dijo Piximon con tono sombrío.
Un grupo de Digimon, consumidos por la desesperación, han abandonado el ciclo. No buscan el renacimiento, sino la aniquilación. Desean invocar a Apocalimon en este reino. Un ser que encarna la eliminación, la corrupción, el fin de todos los datos. Esa cosa susurró TK, abrazando fuerte a Patamon. Si viene a este mundo, dijo Piximon, no habrá renacimiento. No habrá un nuevo comienzo. Simplemente nada. El fin del mundo digital y todo lo conectado a él, incluido tu mundo. El silencio en el dojo era lo suficientemente profundo como para poder escuchar nuevamente el crepitar del fuego. Su luz parpadeaba en los rostros jóvenes de los digidestinados, marcados por la duda, el miedo pero también por un destello de determinación. Tai se quedó paralizado, con los puños apretados. ¿Qué podemos hacer para detener algo así? Su voz temblaba, no por debilidad, sino por el peso de la pregunta. No estaba solo. Matt entrecerró los ojos, e incluso TK se pegó a Patamon, inseguro. Incluso Naruto guardó silencio. Para alguien que había luchado contra monstruos, jutsus, guerras y dolor, de repente se sintió pequeño. Miró a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa a lo que aferrarse. Pero ¿cómo se le puede pegar siquiera a algo como el destino? La voz aguda de Piximon irrumpió en la tormenta de emociones. No desesperes. Ladró, alzando su bastón como para disipar la oscuridad. No compartí este conocimiento para que te derrumbaras bajo él. Se acercó flotando, con una expresión dura como el acero. Que Yggdrasil no intervenga, no significa que no te haya dado ya las herramientas para ganar. El bastón giró una vez en su mano y luego apuntó directamente a Tai. Posees la cresta del valor, Taichi Kamiya, dijo Piximon. Eso significa que Yggdrasil ya ha reconocido que en tu corazón arde la fuerza para enfrentar el miedo. Ahora debes demostrártelo, no a mí ni al mundo, sino a ti mismo. Y cuando tu cresta despierte, canalizará ese poder hacia tu compañero, convirtiendo a Agumon en una fuerza que ningún mal podrá resistir. Tai abrió mucho los ojos y se quedó sin aliento. Detrás de él, Agumon se enderezó. Sus ojos brillaban tenuemente a la luz del fuego. Piximon se giró hacia Joe, quien permanecía rígido, con los hombros encorvados por la incertidumbre. Posees el emblema de la confiabilidad. Dudas de ti mismo, Joe Kido. Pero Yggdrasil no. Cuando llegue el momento, tu firmeza y tu apoyo inquebrantable serán un faro de estabilidad para tus amigos y para Gomamon. Joe tragó saliva. Sus gafas reflejaban la luz del fuego. Gomamon lo miró con orgullo. Siempre supe que eras alguien con quien podía contar. Entonces Piximon flotó hacia Mimi, cuya expresión había pasado del miedo a la confusión. Posees el emblema de la sinceridad. Tu corazón es genuino, Mimi Tachikawa. No necesitas actuar con perfección ni fingir ser alguien que no eres. Cuando eres verdaderamente honesta, contigo misma y con los demás, tu sinceridad liberará un poder que brilla incluso a través de las mentiras más oscuras. Mimi parpadeó y asintió lentamente. Así que, tengo que ser sincera. Piximon sonrió levemente. Sí. Eso es lo que tu escudo vio en ti. Volvió al centro y sus ojos los recorrieron a todos. Cada uno de ustedes ha sido elegido no a pesar de sus defectos, sino por sus verdades fundamentales. El escudo refleja lo que ya llevan en abundancia en sus corazones. No necesitan cambiar, necesitan aceptarse y demostrar esas cualidades en acción. La sala permaneció en silencio un instante, y entonces Matt dio un paso al frente. Entonces, si demostramos nuestra valentía, nuestra amistad, nuestro conocimiento, nuestra sinceridad, todo, nuestros compañeros Digimon se volverán lo suficientemente fuertes para afrontar lo que venga. Sí, dijo Piximon. Pero más que eso, se convertirán en seres que podrán elegir su propio destino. No solo lucharán contra el mal, sino que romperán el ciclo. El fuego brilló con más intensidad detrás de él, como si hiciera eco de sus palabras. Y uno por uno el fuego dentro de los corazones de los niños comenzó a arder de nuevo. La voz de Piximon se hizo firme, y su pequeño cuerpo flotante ahora parecía elevarse como un gigante sobre el grupo de jóvenes héroes. Estas cualidades fundamentales, los rasgos que representan sus emblemas, son suyas para descubrirlas y demostrarlas. Ese viaje es personal. Nadie puede recorrerlo por usted.
Dejó que eso se asentara por un instante antes de golpear su bastón contra el suelo con un crujido de energía que hizo que incluso Naruto se estremeciera. Pero aquí, en mis dominios, te enseñaré a luchar. La sala palpitaba. Un leve zumbido de poder llenaba el aire. Hasta ahora, han tenido suerte, dijo Piximon, recorriendo con la mirada a los niños con los ojos abiertos. Se enfrentaron a Digimon que eran malos luchadores, descoordinados o demasiado débiles para ponerlos a prueba. A veces tenían la superioridad numérica. A veces, las estadísticas puras. Pero si solo confían en eso, morirán en las batallas venideras. Matt apretó el puño. Tai bajó la mirada hacia su Digivice. Incluso la boca de Naruto se tensó. Todos lo notaban. Piximon no exageraba. Se acabaron las victorias fáciles. Piximon volvió a flotar frente a ellos. Desde hoy comienza su entrenamiento. Sus compañeros serán llevados al límite. Sus instintos se agudizarán, sus reacciones se afinarán. Aprenderán a mandar, a coordinar, a pensar como guerreros. Levantó su bastón y de la tierra surgió una enorme arena de piedra, amplia y circular, rodeada de glifos brillantes. También aprenderás a mejorar tus estadísticas. Velocidad, fuerza, inteligencia, precisión, defensa, todo se puede mejorar con el entrenamiento adecuado. Tus digivices te servirán como herramientas para ello, si se usan correctamente. Levantó uno de los digivices. Estos son más que claves para la evolución. Son vínculos, puentes entre tu voluntad y el poder de tu compañero. Si aprendes a sintonizar con ellos, podrás ayudar a tu compañero incluso sin una cresta. Fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic.